Bruce Lee, un nombre que evoca imágenes de velocidad asombrosa, precisión mortal y una destreza que transformó para siempre las artes marciales en el cine. Fue más que un actor o un peleador, fue un ícono, una leyenda y un hombre que rompió barreras culturales y de género. Pero aunque su legado sigue vivo, su muerte ha estado rodeada de misterio desde el día en que ocurrió. ¿Cómo es posible que un hombre tan saludable en la cúspide de su carrera cayera tan repentinamente? Ya mismo te cuento todo. Solamente debes darle like, suscribirte y activar la campanita. Y empezamos. La historia oficial es bastante simple, casi demasiado simple para una figura tan compleja. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee murió en Hong Kong a los 32 años. La versión que circula en los medios dice que sufrió un edema cerebral aparentemente causado por una reacción adversa a un analgésico que había tomado para el dolor de cabeza. Sin embargo, para muchos esta explicación siempre ha dejado un mal sabor de boca. ¿De verdad un simple analgésico pudo acabar con una fuerza de la naturaleza como Bruce Lee? Para entender el desconcierto que genera su muerte, hay que tener claro quién era Bruce Lee en ese momento. Había conquistado no solo Hong Kong, sino el mundo entero con su mezcla única de artes marciales y filosofía de vida. Era un revolucionario en lo físico y en lo mental. En pleno auge, justo cuando parecía que nada ni nadie podría detenerlo, su vida se apagó. Muchos se preguntan realmente si fue una simple reacción alérgica. La respuesta a esa pregunta ha dado pie a todo tipo de teorías conspirativas. La teoría del complot ha sido la favorita de muchos fanáticos. Según en esta línea de pensamiento, Bruce Lee estaba enfrentando problemas con varias personas poderosas en la industria cinematográfica china. Algunos creen que su deseo de crear su propio imperio cinematográfico lo puso en la mira de quienes no querían que controlara su propio destino. ¿Podría ser que alguien dentro de la industria, sintiéndose amenazado por su ascenso meteórico, hubiera planeado su desaparición? Se ha especulado que podría haber sido envenenado, algo que justificaría su muerte súbita. Además, existe la creencia de que Bruce tenía enemigos dentro de las tríadas chinas, conocidas organizaciones criminales que controlaban grandes áreas de Hong Kong. Estas teorías, aunque atractivas, nunca han sido corroboradas y los expertos señalan que carecen de pruebas concluyentes. Sin embargo, el simple hecho de que aún persistan habla del enorme vacío que dejó su fallecimiento y del escepticismo alrededor de la versión oficial. La maldición de los Lee. Otra teoría que ha ganado popularidad con el paso del tiempo es la maldición familiar. Se dice que la familia Lee estaba marcada por una tragedia predestinada. Bruce Lee era conocido por su interés en las filosofías orientales y el misticismo, y algunos han sugerido que su muerte fue resultado de una maldición que perseguía a su linaje. Esta teoría cobró aún más fuerza cuando años más tarde su hijo Brandon Lee murió en circunstancias trágicas y extrañas durante la filmación de la película El Cuervo. Al igual que su padre, Brandon murió joven y de manera inesperada, lo que alimentó las sospechas de que había algo más siniestro en juego. Aquellos que apoyaban la teoría de la maldición señalaban que Bruce Lee tenía un lado supersticioso, creía en los espíritus malignos y tomó medidas para protegerse de ellos, como vestir a su hijo como una niña cuando era bebé para engañar a los espíritus que, según las creencias chinas, podrían dañar a los niños varones. Sin embargo, estas medidas no evitaron las tragedias que marcaron a la familia. Tú solamente regálame un like y dime qué opinas de todo esto, que ya mismo te sigo contando. Una muerte por sobreentrenamiento. Otra posible explicación es que Bruce Lee simplemente empujó su cuerpo demasiado lejos. Se sabe que entrenaba a niveles extremos, sometiendo a su cuerpo a un estrés constante. Algunos informes sugieren que el día de su muerte había estado entrenando intensamente, lo que podría haber desencadenado su colapso. El sobreentrenamiento puede causar daño renal, insuficiencia cardíaca y otros problemas graves, y es posible que su muerte haya sido el resultado de una combinación de agotamiento extremo y una reacción adversa a la medicación. Es importante recordar que Bruce había sufrido una extraña reacción similar solo meses antes. El 10 de mayo de 1973, colapsó en una sala de doblaje mientras trabajaba en la postproducción de Operación Dragón. En ese momento, los médicos le diagnosticaron un edema cerebral, el mismo que le causaría la muerte en julio. Aunque se recuperó de ese primer incidente, quedó claro que algo no estaba bien. ¿Estaba Bruce empujando su cuerpo más allá de sus límites? La versión oficial, ¿un simple error médico o un misterio médico sin resolver? Si bien muchas de las teorías parecen emocionantes y cinematográficas, la realidad podría ser mucho más simple, aunque no por ello menos trágica. La versión oficial de su muerte es que Bruce Lee murió debido a una reacción adversa a un medicamento. Según los médicos, tomó un analgésico llamado Equagesic, que contenía aspirina y meprobamato, un relajante muscular.
Al parecer su cuerpo reaccionó de manera severa, causando una inflamación en el cerebro que resultó fatal. Los informes médicos indicaron que su cerebro había aumentado de tamaño considerablemente en las horas previas a su muerte, un claro signo de edema cerebral. Para muchos esta explicación es plausible, pero aún deja algunas incógnitas. ¿Por qué reaccionó de esa manera ante un medicamento que había tomado antes sin problemas? ¿Había algo más en su sistema que los médicos no detectaron? Algunos sugieren que Bruce Lee podría haber estado tomando otras sustancias como esteroides o suplementos experimentales para mejorar su rendimiento físico, lo que podría haber contribuido a su colapso. ¿Qué pasó realmente? Entonces, ¿qué pasó realmente con Bruce Lee? La verdad es que a pesar de todas las investigaciones y teorías, nadie lo sabe con certeza. Su muerte sigue siendo un misterio y tal vez nunca sepamos exactamente qué causó el fallecimiento de una de las figuras más icónicas del siglo XX. Pero lo que sí sabemos es que su legado ha perdurado. Bruce Lee no solo cambió el cine, sino también inspiró a generaciones de artistas marciales, actores y pensadores. Es posible que su muerte esté destinada a ser un misterio tan grande como su vida misma. Para algunos, las teorías conspirativas son un intento de darle un final más dramático a una vida que ya de por sí parecía sacada de una película. Para otros, su muerte prematura es simplemente un recordatorio de que incluso las personas más fuertes y brillantes son humanas y vulnerables. Un legado eterno. Al final lo que importa no es cómo murió Bruce Lee, sino cómo vivió. Su enfoque de las artes marciales y de la vida en general fue revolucionario. Bruce Lee no solo fue un maestro en combate, sino también un filósofo que predicaba la adaptabilidad, la autoconfianza y la importancia de ser como el agua, flexible, fluido y capaz de asumir cualquier forma. Aunque murió joven, su influencia ha perdurado durante décadas. Lo que sea que realmente causó su muerte sigue siendo un enigma, pero su vida sigue inspirando a millones. La pregunta de si hubo una conspiración, una maldición o simplemente un error trágico nunca podrá responderse completamente. Pero su legado, ese sí permanece firme, inquebrantable, como una patada voladora que sigue resonando en el tiempo. En definitiva, la muerte de Bruce Lee sigue siendo un enigma que, aunque genera teorías y especulaciones, no logra opacar el impacto de su vida y legado. Más allá de las dudas sobre lo que realmente ocurrió, lo que perdura es su influencia como ícono cultural y pionero en las artes marciales. Bruce Lee nos dejó mucho más que preguntas, nos dejó un camino a seguir. Su legado trasciende cualquier misterio sobre su fallecimiento, inspirando a generaciones a superar sus propios límites. Bruce Lee no solo fue un maestro en combate, sino también en la filosofía de la vida, y su influencia sigue viva en el cine, las artes marciales y la cultura global. Al final, su impacto es mucho más grande que cualquier teoría que rodee su muerte. Comparte este video con tus amigos, suscríbete y regresa pronto al canal, que aquí hablamos siempre de los misterios de tus artistas preferidos.